Estamos de vuelta en ramos generales. Cambió la skin de Delphi Sánchez, como ya les habíamos anticipado. Le creció barba, le cambió la voz. Exactamente. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Darín, cómo estás? Bien. Ya Bueno, he igual pasado. ya hablamos. Igual. Me siento como más nítido acá igual, porque es otra cámara la que te Sí, toma. es mucho más lindo. Mucho más lindo. Recordarle también a la gente que ingrese a www.desdelarraiz.ar/suscribite, que se suscriban, que nos apoyen en esto que estamos haciendo. Y comentarles que llegamos a los 2.900 seguidores en Instagram, @desdelarraiz_LR, y estamos con nuestra meta principal de llegar a los 3.000 antes de que termine este mes, así que se meten en @desdelarraiz_LR y nos van dando una manito allí para seguir un poco todo esto. Así es. Y tenemos invitado en la casa en estos momentos porque está aquí con nosotros Martín Rumbo, investigador, docente, investigador del CONICET y también integrante del RAICIT, que gentilmente se nos vino aquí a charlar un ratito. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar charlando con ustedes. Por favor, gracias a vos por venirte. Que nos decías vecino de la localidad en tus inicios, acá de la zona del barrio. Claro, sí, yo vivía enfrente al Hospital de Niños, acá cerca del Parque Saavedra, a unas cuadras de acá. ¿Y Bien. andaba este tren? ¿Ya no? No. Digamos que el relanzamiento del tren es algo reciente, pero dejó de andar hace mucho. Hace mucho, sí, claro. me imagino. Vamos ahí. ¿Empiezo? Arranque. Preguntarte primero qué es el RAICIT, que siempre son siglas, pero es la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología. Exactamente. ¿Y qué es? Mira, básicamente es un agrupamiento de autoridades que nos organizamos a partir de enero del 2024, básicamente tratando de juntarnos por la problemática de... primero había incertidumbre con respecto a cómo va a ser el financiamiento del sector científico y después, bueno, se fueron confirmando un poco esta, digamos, una cuestión que como nos sentimos por fuera de las prioridades del gobierno actual y eso se ve en que ha habido menores cupos para todo lo que es el funcionamiento del sistema científico que se nutre con becas y con ingresos de investigadores al sector científico. Y también con presupuesto para proyectos de investigación. Todo eso fue, de alguna manera, rápidamente cambió la situación y desde en este último año y medio hemos tenido un mucho menor financiamiento. Y bueno, nosotros, RAICIT básicamente es un grupo de directores de centros de investigación que buscamos representar de una manera autoorganizada a una parte del sector científico. Somos en general... directores de centros de investigación del CONICET con otras estructuras del país que son en general universidades públicas, pero también hay institutos que están asociados a otras instituciones como puede ser el INTA, o hay institutos que son autónomos o que no dependen solamente, digamos, de una universidad y el CONICET, sino que ya existían y están dentro del sector científico con otra afiliación. Hoy, digo, y ya antes de meternos de lleno en todo lo que está haciendo esta problemática y demás, a mí me gusta siempre como abordar un poco esos inicios o ese comienzo. ¿Cómo es que vos llegás a ser hoy director de un centro de investigación y estando en el CONICET? Estamos hablando de una trayectoria de ¿cuántos años? Bien. Sí, en general, o sea, digamos, las estructuras de investigación están organizadas en muchos casos en centros y cada centro en general se dedica a estudiar una temática. En mi caso, yo soy inmunólogo y el centro, digamos, del que dirijo es el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad de La Plata y del CONICET. Sí, hace... más de 30 años que soy bioquímico, empecé como becario del CONICET, hice todo el camino de la carrera del CONICET en el 2004, empecé como investigador, o sea, llevé y digamos, para ese entonces ya tenía 10 años de recibido y había hecho 3 años de un postdoctorado en el exterior. Bien. En general, formar un investigador lleva tiempo. Ahora, que un investigador decida irse... es difícil después que lo traigas. Entonces, lo que está pasando hoy tiene ese impacto en cuanto a trayectorias de vida que de alguna manera eligen otras prioridades porque ven que hay otros lugares que tal vez tienen más capacidad para desarrollarse profesionalmente. Y eso es lo que nos preocupa. Claro.
esa Argentina en la que vos fuiste estudiante hace 30 años, que te empezó a abrazar en el 2004 como investigador del CONICET, ¿en qué se diferencia la Argentina de hoy que estamos viviendo ahora? Mira, bueno, hay un montón de diferencias. Si vos pensás todas las cosas que, no sé, mi generación vivió, yo tengo 55 años, digamos, empecé el colegio secundario con la vuelta a la democracia. Después, cuando estaba en la universidad, fueron básicamente los años de los gobiernos de Menem, y entré al sistema científico en esa era, en los años 90. Después tuvimos la crisis del 2001, es decir, pasaron cosas, digamos, que tuvieron grandes impactos, grandes virajes en lo que fue el destino del país o cómo se manejaban las cosas. Pero también hoy, yo lo veo también, digamos, tengo estudiantes a cargo, estudiantes de doctorado, tengo hijos también ahora en la facultad. Son otras generaciones, otra mentalidad, otras prioridades, otra forma de ver el mundo. Pero de alguna manera encuentro en mis estudiantes también el interés de descubrir el porqué de las cosas, y eso es un poco lo que mueve la ciencia. ¿Sentís que, o es una pregunta en realidad más amplia, pero el científico argentino siempre está pensando en que sus proyectos pueden nunca llegar a cabo, y como en esto de siempre estar latente la fuga de cerebros de nuestros científicos argentinos, o pensás que es más una retórica que surge en la discusión pública más que lo real? No, a ver, entiendo que el científico argentino promedio, llamémoslo así, podemos decir que existe, tiene un poco un espíritu buscador de utopías, en cuanto a que sabemos que las condiciones para hacer ciencia en la Argentina no es que ahora son malas y antes eran excelentes, siempre ha sido difícil. En general, esta cuestión de, para hacer ciencia, dependiendo de los campos, pero en general pasa en prácticamente todos, necesitas un acompañamiento de inversiones y de infraestructura en todo sentido, no solamente decir plata para proyectos. En un sentido más amplio, un acompañamiento que muchas veces no, o acá es mucho más débil. Entonces sabes que te vas a desarrollar con una serie de falencias o de carencias. Y a pesar de todo apostás por hacer cosas acá, porque en el fondo estamos convencidos que las cosas que hacemos tienen un impacto positivo en nuestra sociedad. Claro. Dependiendo del área que estés, pero siempre hay en general algún impacto. Y bueno, eso es un poco lo que buscamos como vocación. Claro, claro. Y en eso, digo, también vos contabas que fuiste al exterior, hiciste una beca postdoctoral. Y cuando hablamos con también algunos integrantes, colegas tuyos, digo, el sistema científico, también mencionan como el asombro o envidia en buena ley que tienen otros científicos de otros países que dicen, che, mirá, con esto que vos estás contando, por ahí con esa falta de inversión de recursos, aún así Argentina tiene uno de los sistemas científicos más reconocidos a nivel mundial. Sí, digamos, la Argentina en ciencia ha tenido visibilidad, no sé, desde los premios Nobel, hay una serie de otros logros de distintas disciplinas científicas en Argentina que le han dado, tienen mucha visibilidad, y a su vez también viene de una cultura, de una tradición académica, en cuanto desde el sistema educativo, el sistema universitario que es robusto y que también ha generado aportes en esto de, bueno, cultivar la pasión por el conocimiento. Y sí, en general se reconoce afuera un poco la capacidad de los argentinos, tal vez hasta la resiliencia o esta cuestión de, bueno, ingeniárselas o buscar la forma de entendiendo las cosas, aún con menos sofisticación o recursos, tratar de llegar a respuestas. Eso está bueno, pero también en cierta manera necesitas los recursos. Sí, claro. Obvio. Sí. Pero, sin embargo, nuestra ciencia es tope de gama, digamos, ¿no? Como... Es feo decirlo uno que está dentro del sector. A mí me parece que es buena, pero también no hay que creerse que estamos en la elite. O sea, claro. Las grandes ligas pasan por otros lugares. Uno diría, bueno, es importante para mí, dentro de lo que es el sector científico actual, que no nos desenganchemos de eso, que no nos quede tan lejos que nunca podamos claro. Estar en contacto. Incluso hasta el formar gente que pueda pensar y entender lo que está pasando, aunque después te falten elementos,
capaz que lo puedes conseguir, pero tener las cabezas preparadas también es importante. La actividad que se hace en las universidades también es importante. Ujú. ¿Qué sentís que se pierde con el desfinanciamiento de la ciencia en el sistema argentino? Mira, por un lado, lo más preocupante para mí son los recursos, o sea, los recursos humanos. En cuanto a decir, bueno, esto que hablábamos de la fuga de cerebros, el que está, no sé, terminando un doctorado y capaz que se va y no sabemos si va a volver, o el que está en un momento de la carrera tal vez un poquito más avanzado y que hoy se pregunta, ¿qué hago en mis próximos 20 años? Sí. ¿Dónde apuesto? Eso es lo más grave. Después... O sea, perdón, es sí. efectivo que se están yendo. Sí, sí. O sea, y no necesariamente se están yendo del país. A veces lo que está pasando es, se van a otras actividades. Claro. Y te diría, si uno pensase, bueno, hay actividades dentro del, no sé, el ecosistema más tecnológico que pueda absorber capacidades, bueno, es un trasvasaje que está bueno, pero en general muchos están yendo a actividades más comerciales, otro tipo de cosas que decís, bueno, todo el esfuerzo en formación que hicimos, tal vez se luciría más de otra manera, Claro. se aprovecharía más de otra manera. Entonces, eso es un poco lo que, digamos, te diría en primer término lo más preocupante. Después también yo veo, acompañado, digamos, a la cuestión de los recursos, está un tema, llamamos, no sé, más motivacional. Y sobre todo, yo lo que pienso también que hay como un espacio para vocaciones que tal vez no se den. En el sentido de decir, bueno, si vos ves que está, o sea, el sistema universitario académico, científico, deprimido, que no toma gente, que no es una opción, muchos no se lo plantean ni siquiera. O sea, de los que están todavía más atrás, los más jóvenes, los que están en la escuela. Entonces, eso también es grave. Y después, bueno, la ciencia es un devenir. O sea, hay cosas que van pasando que cuando los proyectos se paran, se atrasan en la carrera relativa contra otros lugares que siguen avanzando. Entonces esa distancia también pesa, pero te diría que es secundario a lo primero que les decía de los recursos. Hay, si hay algo también que tiene para destacar el sistema científico en su heterogeneidad como Argentina, es que los diferentes centros de CONICET que tiene a lo largo de la Argentina son muy variados en sus investigaciones, tiene un desarrollo local con la comunidad también. Hoy esa paralización de insumos y de capital y además ese problema con el recurso humano se está dando en todas las sedes del CONICET del país. Sí, el problema es más general. Y aparte, ahí tal vez es medio técnico lo que les voy a contar, pero digamos, el CONICET básicamente mantiene la estructura organizativa de los centros de investigación en todo el país y sobre todo financia el salario de los investigadores, los recursos humanos. Uh-huh. Ha sufrido... Pero diría, hay otras áreas del sistema científico en donde el cambio ha sido más abrupto. Los fondos para financiar el día a día de la ciencia vienen de otra estructura que se llama Agencia Nacional, o mayoritariamente, porque obviamente que es muy complejo el sistema, pero mayoritariamente de una estructura que se llama Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Eso es lo que le da la nafta para que se mueva la maquinaria científica. Eso es lo que ha sido, ha frenado en mayor grado el flujo de fondos. Y eso es lo que tiene como más parado al sistema científico también. Y eso sí es en todas las disciplinas. No ha sido algo que decir, bueno, esta sí, esta no, y es por un año y medio. Recién ahora están apareciendo como algunas ideas de prioridades, de qué temas, pero sin financiamiento. O sea, por más que me parezca tal tema muy interesante, Claro, si yo no doy financiamiento... Claro, sí, y todo lleva tiempo. O sea, sí, es proyecto. una rueda, convencer a alguien, y en general los privados lo que en general van a invertir en algo científico, cuando vean a muy corto plazo una capacidad de retorno de la inversión. Y en mucho, todo lo que tiene que ver con a veces inversión a largo plazo, no lo puedes hacer cambiar la estructura de financiamiento del sistema científico de un año para otro así de golpe, sin que haya habido discusión previa. Y hay ahí, también nosotros venimos cubriendo bastante la agenda del RAICIT, todo lo que vienen siendo las manifestaciones, las convocatorias. En muchos de los comunicados que sacan hay un denominador común que es que las autoridades no nos atienden. Ni siquiera se sientan a escuchar lo que tenemos para plantearles. Sí, lamentablemente en gran parte es así. Es decir, hemos tenido algunos contactos esporádicos con
algunos más formales y otros menos formales, con digamos, varias de las autoridades más altas del gobierno nacional encargadas de la parte de ciencia, pero han sido más que nada de exponer un poco lo mismo que les estoy contando ahora, pero no hemos logrado generar algún tipo de efecto en cuanto a atenuar mínimamente este mal momento que está pasando en el sistema científico. Y lo que vemos también a veces es que los que han tenido alguna predisposición tampoco han logrado, no sé, convencer a estructuras superiores dentro del gobierno. Claro. Claro. Con respecto a esto que comentás, concretamente, ¿cuál es la situación actual? Digo, se estuvieron deteniendo becas, que es lo que más nos hemos enterado, pero también están recibiendo algún tipo de coaccionamiento, de coacción que tenga que ver con, bueno, no pueden hablar de esto, no se puede hacer esto, no publiquen aquello. A ver, hay algunos temas de investigación que han pasado a ser, en cierta manera, no llamaría mala palabra, pero temas que parecieran que están como fuera de agenda, tipo... No publicar. No, claro, decir, bueno, no sé, cambio climático es controversial y es algo que... Y uno diría, mira, la ciencia no puede tener prejuicios. O sea, yo no puedo decir que tal cosa está pasando, pero tal vez tengo que seguir juntando elementos, pero tampoco puedo decir, esto no existe por definición o no pasa. Entonces, ese tipo de cosas... Ignorarlo como si fuera a desaparecer. Sí, eso es preocupante. Igual te diría, no es que veo ahora esos son síntomas preocupantes, pero no tal vez la raíz central del problema hoy. El problema hoy, el problema más acuciante pasa por un tema de financiamiento. Después sí hay toda esta cuestión, llamémoslo más, de lecturas ideológicas, no sé, hasta de qué país queremos, pero eso se puede discutir en otros planos, no necesariamente decir, bueno, el quehacer cotidiano de la ciencia, digamos, necesita más que nada hoy de esas señales de continuidad. Y obviamente después sí, la discusión más estratégica tiene que estar. Nos está costando llegar en la agenda a cualquiera de los dos planos. Claro. Mencionabas ahí un poco el tema de esto, la ciencia no tiene prejuicios y un poco ese devenir que trajo todo lo que venimos viviendo en los últimos años y medio. ¿Cómo te sentís vos también cuando se ha puesto en la discusión pública al CONICET como un instituto de ñoquis, como gente que no labura, que se financian cosas que tienen déficit? Bien, mira, sí, lamentablemente se ha hecho una campaña de desprestigio o una super simplificación tipo etiquetando que es el ñoquicet o cosas por el estilo. Me parece que es una degradación terrible, primero de la discusión política en general. Y después, si hablamos del CONICET, te diría, si miramos el Estado Nacional, es de las estructuras que tiene los mecanismos de control más rigurosos para que los que estamos adentro del CONICET hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que presentar, entramos por rigurosos concursos públicos en donde no me miran solo los antecedentes, sino qué proyecto, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, si es relevante, con qué medios, qué metodología. O sea, y eso es todo un sistema de evaluación por pares. En general, la mayoría de las instituciones de ciencia funcionan así. Es riguroso, entonces no es que de alguna manera arbitrariamente podemos decir que entre cualquiera y voy a poner... Y después todos los años tenés que rendir cuentas de lo que hiciste, o sea, obviamente cuentas de los fondos que administraste, pero a su vez qué produjiste, si publicaste, si se transfirió algo de lo que hiciste. Entonces, es un sistema muy controlado. Si uno mira, es una estructura muy grande con más de 10.000 agentes, hay varios miles de investigadores. Uno después podrá encontrar el pelo en la leche, si querés, podrá estar, pero eso no caracteriza al CONICET en general. Pero me parece que se ha perversamente aprovechado y tergiversado la discusión, etiquetándonos de ñoquis o algo por el estilo. Yo quería preguntarte algo más sobre tu trabajo concreto. Sé que estuviste laburando sobre desechos lácteos y entre otras cosas. Y quería preguntarte por esa investigación, como ¿qué hacen ahí? Dale. Bueno, mira,
yo tengo un grupo, o sea, también en 20 años fuimos haciendo distintas cosas y trabajé en asociación con varios grupos de investigación. Esto en particular de los desechos lácteos, si querés, es el ejemplo tal vez de la ciencia más aplicada de las que he hecho a lo largo de mi carrera. ¿Qué es básicamente la idea de lo que buscamos? Empezamos trabajando a partir de levaduras aisladas de kefir. No sé si escucharon hablar de kefir, Sí. que son un tipo de fermentación que se generan lo hacen unos gránulos. Adentro de esos gránulos hay un montón de microorganismos distintos, bacterias y levaduras. Estudiando una colección de levaduras que hay en un instituto de acá de La Plata, que es el CIDCA, un centro de ciencia de los alimentos, vimos que esas levaduras tenían una capacidad para controlar la inflamación a nivel del epitelio intestinal. Y empezamos a estudiarlas en distintos escenarios. Y una de las cosas que vimos era que si se suplementan animales de producción, como pueden ser cerdos o pollos, pueden, digamos, crecer mucho mejor y con menos necesidad de suplementación de antibióticos. Y otra cosa, o sea que tiene una ventaja, si querés, de aplicación como probiótico. Y la otra cosa de los desechos lácteos es que estas levaduras tienen capacidad para crecer utilizando lactosa como sustrato. ¿Y qué es la lactosa? Es el azúcar que está en la leche. Pero cuando vos haces queso, el queso se lleva casi una gran parte de las proteínas y de los sólidos de la leche, pero por cada kilo de queso tenés que usar 10 litros de leche y te quedan 9 litros de suero. O sea que estás generando un montón de ciertos desechos y toda la lactosa que está en la leche te queda en el suero. Claro. Entonces, la gracia que tiene todo este sistema es que podés utilizar un residuo de la industria quesera para hacer biomasa de levaduras probióticas que pueden ser para humanos o para animales de producción. Claro, excelente. Así que hice toda la propaganda de lo que hacemos. Me encanta. ¿Y eso hoy está parado, por ejemplo? No, bueno, el a ver. financiamiento? Uno de los proyectos que tenía ya tenía todos los fondos transferidos, así que todo el año pasado trabajamos con esos fondos y nos sirvió para seguir trabajando. Pero otro proyecto que está en curso, o sea, todavía hoy mandé como el 10º mail de reclamo de fondos desde hace 4 meses que ni siquiera me contestan. Y, por ejemplo, si querés, esta tecnología se firmó una transferencia, o sea, tenemos una patente primero hecha hace unos años y ahora estamos trabajando ya hace varios años con una empresa que produce microorganismos para aplicaciones tanto en alimentos como en animales. Y ellos van a, de alguna forma, llevar a escala de producción industrial y comercializar esta levadura. Y parte de las ventas que ellos tengan le van a ingresar fondos al CONICET y a la universidad. Claro. O sea que ese es el ejemplo, si querés, de todo un proyecto con transferencia completo. Bueno, Yogurísimo tuvo el laburo de probióticos, ¿no? Con claro, CONICET. A ver. Sí, Yogurísimo de la serie. Sí, a ver, hay varios grupos de CONICET que han trabajado con distintas cepas probióticas y las han transferido. Y ahí sí, yo ahí no quiero meter la pata para no decirte algún nombre equivocado. Pero sí, es uno de los que tiene probióticos. Martín, sabemos que el RAICIT tiene una convocatoria ahora para el 28 de mayo a las 13 horas en el Polo Científico. Justamente estoy acá leyendo el flyer que salió hace unos días. Bueno, desde ya reiteramos acá la convocatoria para la gente que esté escuchando, que esté interesada, que se pueda sumar, que acompañe. Digo, si esto sigue hoy como está hoy, digo, si seguimos en esta misma situación de no una respuesta, de no volver a asignar o funcionar con los mínimos mecanismos, ¿en qué situación se va a encontrar la ciencia argentina en el corto plazo? Digo, de acá a un año y medio. Sí, a mí me da un poco de miedo hacer esa proyección, pero porque nosotros tenemos siempre la expectativa de que algún efecto vamos a lograr, si bien hasta ahora han sido muy pocos los logros que hemos tenido. Es grave en el sentido que, como recién les contaba, muchos lugares, muchos proyectos, muchos centros tenían cierto stock sobre el cual vivir y mantener alguna actividad. En la medida que eso se profundice, se van a ir acabando esos recursos. Y eso, de alguna forma, agrava todo el cuadro que les contaba hoy, de decir, bueno, de desesperanza, gente buscando otros horizontes. El sistema científico no va a desaparecer de un plumazo, pero la transformación va a ser muy profunda y muy negativa. Entonces, eso es lo que de alguna manera queremos mostrar y que se visibilice. Lograr que un poco hasta, no sé, revertir la agenda de discusión pública.
Es difícil, porque uno ve también cómo es el debate público hoy y está de alguna manera muy simplificado, y cuando este tema tal vez requiere un desarrollo más complejo. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Martín, muchas gracias por haberte venido a conversar con nosotros. Nos parece muy central la discusión que están dando y el laburo que hacen desde el RAICIT y obviamente desde el CONICET. Como última pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo podemos hacer para comunicar que el CONICET es parte de nuestra vida cotidiana? Recién hablábamos ni más ni menos que de un yogur que podemos encontrar en las góndolas. Total. Pero ¿cómo más lo identificamos en lo cotidiano? Veamos, ¿en qué otros lugares vas a ver al CONICET? No sé, en su momento la pandemia, si querés, dio visibilidad para ciertas cosas, como fueron, no sé, distintas cosas. Si querés, para mí el mejor ejemplo es el desarrollo de una vacuna para el COVID, que fue hecha 100% en la Argentina. Muy pocos países hicieron el desarrollo punta a punta de una vacuna como fue la Argentina. O sea, hay 3 o 4 cosas así que son tal vez los íconos. No sé, hay una cepa de trigo resistente a la sequía que está en producción. O sea, esos son logros recientes de distintas áreas del CONICET. Hay enorme cantidad. Para mí, si el tema se puede visibilizar, si se puede hablar, nosotros estamos haciendo también actividades de difusión, de centros de puertas abiertas. Les tomaría un poco... o les dejaría una propuesta de decir, bueno, también ayudarnos a visibilizar esta situación, mostrando a veces lo que hace el sistema científico. Así que podemos buscar otras maneras, o les puedo traer, si quieren, un espacio de micro de pocos minutos para que con alguna información de qué se está haciendo, lo podemos armar. Recontra. Me encanta. Recontra. Una pastilla del RAICIT. Y sigan Valor Agregado, que también Valor Agregado, un producto que venimos haciendo aquí desde la radio hace 3 años y que nos encargamos plenamente de mostrar lo que hace el sistema científico en sus aristas. Martín, muchas gracias de nuevo. Bueno, a ustedes por el espacio, y bueno, también vamos a sumar para que también tengan muchos seguidores. Vamos, gracias. Martín. Martín Rumbo pasaba por ramos generales, doctor en ciencias, bioquímico, investigador del CONICET y miembro del RAICIT. Vamos a una breve pausa nosotros y ya venimos con más ramos generales. Quédense ahí.